Voy a empezar a grabar y vamos a empezar. ¿Qué vamos a empezar? Ay, no, perdón, ya lo estoy grabando. Hola, buenas. Oye, muchas gracias por venir y muchas gracias a la Biblioteca de las Conchas, y a Ginés, y a Editores Inclasificables por invitarnos a hacer este experimento. Voy a empezar a presentarnos muy brevemente y contaros una noticia triste, y es que el taller estaba preparado para que Mercedes Villalba y yo, que soy Eva Parra, diésemos el taller, pero bueno, ha tenido una cuestión familiar y aprovecho desde acá para mandarle un abrazo, y vamos a estar leyendo varios de sus textos y algunos textos también escogidos por ella, pero pues no vamos a estar con ella hoy. Y sin embargo vamos a estar con Camilo Otero, que junto conmigo somos Calypso Press, somos una editorial con una imprenta Rizo en Cali, en Colombia. Solíamos vivir en Madrid, nos mudamos hace 5 años y comenzamos este proyecto acá de libros de artista, de fanzines y ediciones pequeñas. Y entre las ediciones que hicimos, publicamos este libro que tenéis acá, que es el Manifiesto Ferviente de Mercedes. Es una especie de prontuario que nos anima a fermentar, tanto literal como metafóricamente, y es el libro que vamos a estar leyendo hoy pues, a lo largo del taller. Lo vamos a leer entero, es un libro muy pequeño, pero muy potente. Y creo que sin más dilación voy a comenzar, para que no, pues como para no dilatar más esto. Os quería preguntar, de la gente que estáis aquí hoy, ¿cuántos tenéis materiales para hacer el yogur? Porque hoy vamos a hacer un taller de yogur, que es una lectura, que es como una excusa para reunirnos, y lo vamos a estar haciendo en directo. Si no tenéis, no os preocupéis, pero si podéis juntar por casa materiales, lo único que necesitáis es la cantidad de leche que queráis. Nosotros vamos a hacer medio litro. Puede ser leche de vaca, de cabra, de animal, o puede ser también leche vegetal. Necesitamos algo que se llama starter, que es como lo que va a colonizar de bacterias nuestra leche para hacer yogur. Entonces necesitamos un poquito de un yogur que tengáis en casa, o bueno, los cultivos. Si no lo habéis preparado, supongo que eso no es quizá algo que tenéis por casa, pero si tenéis un yogur y leche, podéis seguir el taller. Necesitáis también un cazo, una cuchara de madera y algo para calentar la leche, que os recomiendo que sea una estufa, un fuego, que no sea un microondas. Y para finalizar necesitamos una botella de cristal, puede ser también de plástico, una botella para meter nuestro yogur. No necesitamos nada más, es la única maquinaria que tenemos. Bueno, aquí me dicen que tienen leche fresca, yogur de cabra, genial, perfecto. Bueno, vamos a estar haciéndolo entonces en la biblioteca, allí en Puerto Llano creo que también van a estar haciéndolo, aquí en Cali también. Y el taller va a durar aproximadamente una hora y media. Voy a compartiros la pantalla porque voy a empezar presentándoos algunas cosas. Os voy a preguntar si... A ver... Si estáis viendo mi pantalla ahora. ¿Estáis viendo una imagen rosa que pone Lanzanos Inercia? ¿Cultivaremos jardines de piedras? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿No? ¿Sí? ¿Me oyen? Hola, hola. Hola, una pregunta para la audiencia. ¿Están Sí, viendo sí, esto? sí, oímos. Ay, perdonad, que no estaba viendo el chat. Vale, perdón. Bueno, pues hemos titulado este taller Lánzanos Inercia, cultivaremos jardines de piedras, que es una frase de este manifiesto ferviente. ¿Cómo Y se pone? bueno, y abajo tiene los nombres de Mercedes, que es la escritora, de mío, Eva Parra, y la sala, porque este fue un proyecto que diseñamos un poco, como que iniciamos con la sala, que es un proyecto
en Gran Bretaña, de dos chicas, una es española, otra británica. Os recomiendo que lo miréis, se llaman lasala.uk y son una pequeña sala de comidas, de reunirse y cocinar allí en Birmingham, creo que es. Bueno, os voy a enseñar un poco la estructura del taller para que más o menos sepáis como en qué sitio vamos a estar en cada momento. Vamos a partir de leche para terminar en yogur. Entonces vamos a empezar con leche. Aquí va a haber una distinción si es leche cruda o es leche pasteurizada o vegetal. Allí en la biblioteca que me habéis dicho que es leche fresca, vamos a hacer un paso un poco distinto, pero básicamente es el mismo. Vamos aquí a calentar las leches, de ahí vamos a pasar a la parte 3, que es el test del meñique. Luego vamos a mezclar nuestro yogur con la leche y al final vamos a tener yogur. Básicamente va a ser eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar cada oportunidad que tengamos en medio de esos pasos para leer textos, ya sea el manifiesto ferviente o algunos otros textos que están relacionados con fermentación, algunos no, algunos están más relacionados con comer o con otras cosas. Pero que sepáis que es paralelamente, mientras vamos leyendo, vamos a estar haciendo este yogur. Antes de empezar, os quería leer esta frase de Kari Peppermint que dice: haz chucrut, haz kimchi, haz miso, comamos juntos, recuperémonos de la amnesia industrial. Haz vino, haz sidra, haz kombucha, cuenta historias, recupérate de la amnesia industrial. Haz vinagre, haz tempe, haz kefir, colabora con las bacterias. Recuperémonos de la amnesia industrial. Ellas, bueno, Kari Peppermint, junto con su compañera, que disculpad si me ha olvidado su nombre ahora mismo, tienen esta performance, este vídeo que estáis viendo en el fondo de esta imagen, que es una gran cita a Martha Rosler. No sé si os suena este vídeo. Bueno, este es un fotograma del vídeo de Semiotics of the Kitchen de Martha Rosler, que es una gran obra de arte feminista que está un poco hablando o investigando sobre esas revaloraciones o resignificaciones en la cocina, y va hablando mucho de ese tropo que es la mujer dentro de la cocina. Ellas, Kari Peppermint, hizo esta especie de homenaje o de cita o de copia o de contestación a ese vídeo de Martha Rosler. Y mientras que Martha Rosler está tomando elementos de la cocina y haciendo un abecedario y como resignificando, hablando de la semiótica de la cocina, Kari Peppermint está aquí haciendo chucrut en un escenario muy parecido al de Martha Rosler. Y bueno, pues hablando de otras cosas, hablando entre otras cosas de fermentación, de qué pasa con nuestra alimentación y qué ocurre con, o sea, qué acto es ese de cultivar bacterias y de promover como el crecimiento de microorganismos a nuestro alrededor y colaborar con ellos. Os recomiendo que veáis ambas obras, no las voy a poner aquí hoy, pues las tenéis accesibles en internet las dos, pero estas son dos obras que siempre pensamos mucho cuando estamos en la cocina fermentando. Como os he dicho, en Calipso somos una imprenta y editorial, pero fermentamos mucho. Hemos empezado a casi como ordenar el mundo a través de la fermentación y de los fermentos. Y estas dos imágenes nos ayudan mucho a pensar esa idea de qué hacemos en la cocina. Y hoy os queríamos invitar aquí a hacer un taller en el que, si bien vamos a repetir un poco ese tropo de una mujer o una persona dentro de la cocina, sola, un poco aislada, pues queríamos también tener este taller juntas y juntos, donde, bueno, pues a lo mejor estemos solas o solos en la cocina, pero estemos de alguna manera reunidos por esa virtualidad. Aquí os quería presentar otro proyecto. No sé si alguien quiere ayudarme a leer. ¿Alguien que esté aquí ahora mismo? ¿Alguien que se anime? ¿Nadie? Quizás Sergio está por ahí y me ayuda a leer.
Listo. ¿Quieres leer? Mira, la parte de la izquierda, que es una obra de Alice van der Leer Borer y Teresa Valentová. Bueno. En algún sitio, a medio camino entre la lujuria y la náusea, entre el y el entre lo fresco y lo pasado, encontramos un cálido, húmedo tesoro, femenino. Bagur nació de la curiosidad y de la adoración del canal del nacimiento humano, la leche materna y el bioma humano. El proyecto es una investigación en curso que da la bienvenida a todas las intimidades vaginales para el intercambio y el crecimiento. En el verano de 2013, las artistas Alice van der Leer y Borer y Alice van der Leer Borer y Teresa Valentová empezaron este proyecto preparando lotes de fermentos salvajes usando flujo vaginal. Estas creaciones son el hábitat de miles de colonias de microorganismos. Llamaron a esta misteriosa sustancia bagur, yogur de vagina. Examinamos los bagur cuando ya llevan 24 horas fermentando y si huelen comestibles los probamos. Y si huelen rancio los descartamos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, esta es la presentación del proyecto de estas dos artistas. El mundo del arte está lleno de proyectos de fermentación y de relaciones con la fermentación. Este en concreto me gusta mucho porque nos da muchas claves para entender muchas acciones. Primero, está hablando de una fermentación salvaje y quería hablar, como este es un taller de fermentación, pues para las personas que, bueno, algunos de ustedes habrán fermentado, otros no, otros habrán fermentado y ni siquiera lo habrán sabido. Ahora les voy a preguntar algo más sobre eso. Pero distinguimos en fermentación muchos tipos de fermentación, pero sobre todo distinguimos como dos tipos. La que es salvaje y la que requiere que hagamos algo, o sea, que introduzcamos una colonia allá. Entonces, nosotros hoy vamos a fermentar leche introduciendo una colonia allá, de otro yogur, de un starter, pero en la naturaleza se produce fermentación salvaje en muchas plantas, en la superficie de, bueno, pues por ejemplo de una col, existen ya las colonias de bacterias que pueden fermentar esa col. Y crearlos, o sea, que se cree el entorno necesario para que esas bacterias que ya están ahí pues progresen y se conviertan como, se reproduzcan y se conviertan como una colonia que vive allá, pues se llama fermentación salvaje. Entonces, ellas lo que hicieron fue tomar esos flujos vaginales que tenemos las mujeres en la vagina, que están llenas de colonias, de levaduras, de bacterias, y fermentaron leche, tanto leche de vaca como leche materna, humana, y crearon estos yogures. Y aquí nos dan la mayor enseñanza que creo que podemos tener cuando fermentamos, que es que dicen, si huelen a comestibles, los probamos, y si huelen rancio, los descartamos. Y esto es algo que ahora en esa fermentación que vamos a hacer, lo vamos a poner en práctica, y que en cualquier fermentación que llevemos a cabo, la regla de oro es esa. Si algo huele bien, si algo te huele bien, o sea, no si le huele bien a tu compañero o a tu compañera, si a ti te huele bien, pruébalo. Pero si no te huele bien, aunque a otra persona le huela bien, si no te huele bien, no lo pruebes. Vamos a ver cómo es una cuestión muy, muy subjetiva, como que nos vamos a empezar a relacionar con estos alimentos de una manera muy distinta a cómo nos relacionamos con alimentos industriales o sí, con otro tipo de alimentos. Entonces va a depender mucho de nosotras, de nuestra sensibilidad. Por ejemplo, pues oler el yogur que vamos a hacer y determinar si nos gusta cómo huele, lo vamos a probar, y si no nos gusta, la recomendación es que no lo hagamos. Os voy a pedir ayuda para leer este otro. ¿Hay alguien por ahí que quiera leer? Bueno, este lo voy a leer yo y ahora pido, ahora pido más adelante. Aquí este es un texto de Sandor Katz, que también para la gente que no lo conozca y quiera saber de fermentación, él es se le dice que es el gurú de los fermentos. Es un investigador que por unas cuestiones personales empezó a investigar sobre fermentos,
algo que le venía muy lejos, y empezó a publicar papers de entrevistas de lo que él llevaba investigando, y cuando publicó El arte de la fermentación, que era un compendio de esos papers que había escrito, se dio cuenta de que era el compendio mayor sobre fermentos publicado en Occidente, porque Oriente ya es otra cosa, pero era el mayor en Occidente. Y bueno, pues él habla de muchas cosas, tiene muchos acercamientos, de hecho él tuvo como un acercamiento bastante terapéutico a los fermentos, y en este libro, en una de las partes, en el arte de la fermentación, dice: la fermentación ha jugado, como veremos, un papel instrumental en la evolución cultural humana. Es importante, sin embargo, reconocer que la fermentación es un fenómeno natural mucho más amplio que las prácticas culinarias humanas. Las células de nuestro cuerpo son capaces de fermentar. En otras palabras, los humanos no inventaron o crearon la fermentación. Sería más preciso declarar que es la fermentación la que nos creó a nosotros. Y esto es algo que quería que también tuviésemos en mente, porque aunque tenemos todo un taller de cocina acá, y bueno, pues últimamente pareciera que los fermentos están muy de moda y las recetas de fermentos, es bien interesante pensar y tener siempre presente que la fermentación desborda la cuestión culinaria. Y como veíamos en la obra de antes, por ejemplo, una de las condiciones de posibilidad de que los seres humanos nazcamos, de que los cigotos se implanten y que sobrevivan, es que en la vagina de las mujeres existe una fermentación ácido láctica que protege el cigoto de agresiones externas. Y en este libro, que os recomiendo mucho, Sandor Katz hace una recopilación no muy exhaustiva, pero de algunos ejemplos de cómo, de cómo algunos estudiosos, de cómo algunos papers y algunos estudios van intentando un poco como plantear que nosotros no inventamos la fermentación, sino que la fermentación se daba de manera natural y se da de manera natural, que por ejemplo cuestiones como el alcohol se creaban de manera natural en frutas que fermentaban, y que eso se convirtió en algo muy importante culturalmente para los seres humanos y en algún momento logramos domesticarlo, por así decirlo. Cuenta el caso muy curioso al que todo el mundo se refiere siempre, que es el caso, creo que es en Tailandia, no recuerdo muy bien, pero en alguna parte del sudeste asiático, donde va contando cómo es habitual que los elefantes, a los que les gusta mucho una fruta que se llama durian, pasen por delante de los árboles y cuando la fruta está madura la dejen ahí, no la coman, dejen algunas, dejan que caiga al suelo, siguen pasando al lado de ella y no la comen, y solo la comen cuando está fermentada y tiene una cantidad de alcohol en la que los elefantes acaban un poco como tambaleándose, un poco borrachos, caminando por allí, por la selva. Y, y ponen en cuestión, también es como esa cuestión de la humanidad y lo culinario, del alcohol y lo cultural, un poco como que ponen en cuestión que sea única y exclusivamente una cuestión humana. Os voy a pedir ahora ya, sí, como a otra persona. Creo que Osvaldo iba a leer antes. ¿Sabes que me ayudas a leer esto? No se te oye. Bueno, Sí, ¿sí ahora se sí. oye? Sí, ahora sí. Bueno, dice, los coreanos, que saben un par de cosas sobre fermentación, distinguen entre el gusto de la lengua, de las comidas y el gusto de mano. El gusto de lengua es un simple asunto de moléculas entrando en contacto con nuestras papilas gustativas, el tipo de sabores sencillos y baratos que cualquier ingeniero de alimentos puede producir. El gusto de mano es una experiencia mucho más compleja de una comida que lleva la impronta indeleble, el cuidado y a veces incluso el amor de la persona que lo preparó. El chucrut que tú hagas tendrá ese gusto de mano. Bueno, este es un extracto de un libro de recetas coreano. Creo que sabréis o habréis oído, está muy de moda, ¿no? Esta cosa de los fermentos y de Corea, y probablemente es la cultura que más utiliza o que más fermentos consume al cabo del día, como que tiene enraizado culturalmente todavía mucha importancia la comida fermentada. Entonces, en este libro hablan de ese gusto de lengua y del gusto de mano,
Y yo os lo traje aquí un poco para que pensásemos en cómo este yogur que vamos a hacer hoy pues va a tener ese gusto de mano, en el sentido de que no va a ser, aunque incluso partamos de un yogur industrial, no va a ser solo una cuestión alimenticia creada por unos ingenieros de alimentos. Y un poco como que también favorecer que empecemos a pensar un poco en los sabores que estamos consumiendo hoy en día. Yo, por ejemplo, que vivo en Colombia ahora mismo, hay como una gran cultura de comer como alimentos industriales. Y sin embargo, hay una gran tradición de alimentos acá que se están perdiendo simplemente porque ya los sabores de los alimentos que eran fermentados, que eran hechos artesanalmente, ya no cuadran con el gusto de la ciudadanía, que está como adquiriendo unos gustos como mucho más industriales. Y un poco pensar cómo este yogur que vamos a hacer va a tener ese gusto de mano frente a ese gusto de lengua. Y bueno, ahora después de leer estas cosas, ya quería meternos en materia, entonces vamos a empezar a cocinar y mientras preparamos y calentamos la leche vamos a empezar a leer. Así que os voy a presentar los ingredientes. Tenemos acá, nosotros tenemos leche de vaca. Vamos a hacer, os recomiendo que hagáis la cantidad de leche más o menos que quepa en el recipiente que vayáis a usar. Nosotros hemos traído 3 recipientes acá, yo creo que voy a usar este, pero más o menos usar la cantidad de leche que pueda caber en el recipiente que vayáis a usar para fermentar. Es un poco peculiar este taller, entonces podéis hacer la cantidad que queráis, pero yo os recomiendo que hagáis la cantidad que quepa en una botella o en un bote que sea más o menos pequeño, más o menos así. Y que luego ya cuando hagáis este taller, pues si os sentáis más cómodos, que podáis hacer cantidades más grandes. Dejad una especie, pues como 3 dedos libres para que el aire se pueda formar dentro y esa sería como la indicación. Entonces no hay una cantidad de leche que tenéis que usar, pero más o menos usad esa cantidad. Vamos a ponerla en un cazo. ¿La pones? Vamos a ponerla en un cazo, más o menos. Y vamos a empezar a calentarla. Entonces podéis encender vuestras estufas, los fuegos. Y aquí es bien importante, sí, ahí es pequeño. Y aquí es bien importante que tengáis una cuchara de madera para poder revolver la leche, para que no se pegue, no queremos que se pegue. Calentando en un fuego medio, pequeño, sobre todo como para evitar eso, para evitar que se queme y calentarla constantemente. Entonces, aquí es donde se van a separar esa gente que tenga leche cruda de los que tengan leche fresca, perdón, leche pasteurizada. Si tenéis leche pasteurizada, vamos a hervir la leche. Esto ya cada uno con sus cadaunadas. A mí me gusta hervirla hasta el momento en el que se empieza a hacer una espuma, pero que no empieza a crecer. Y hay otra gente que jura y perjura que el mejor yogur se hace cuando cuece y cuando hierve y crece. Entonces, el caso es que la vamos a calentar. Queremos que hierva un poco o que llegue hasta ese punto de hervir o que traspase un poco ese punto. Y en el momento en el que esté ahí, la vais a retirar del fuego. Los que tengáis leche fresca, la tradición dice que hay que hervirla 3 veces antes para estar seguros de que no nos va a hacer ningún daño. Entonces, la idea sería hervirla, o sea, que empiece a hervir, retirarla del fuego, dejar que se baje un segundo, volver a ponerla en el fuego, que vuelva a subir, retirarla del fuego un segundo para que baje y volverla a poner otra vez, para que lo haga 3 veces. Igual no sé si alguien tiene alguna otra tradición también que lo pueda decir. De donde yo soy, en Castilla-La Mancha, lo hacen así. Entonces vamos a empezar a calentarla, como os digo, a remover. Y más o menos hemos calculado que el tiempo que tardamos nosotros en hervir esa cantidad de leche es el tiempo que se tarda en leer el manifiesto ferviente.
Así que os lo voy a estar leyendo mientras Camilo está calentando la leche y removiendo. Pero si en algún momento alguien tiene alguna pregunta o le surge como alguna duda, que no sepa cómo seguir el taller, por favor decidlo. Y si vuestra leche ya hierve y estamos leyendo todavía, simplemente sacarla porque vamos a necesitar que enfríe un poco. O sea, necesitamos llevarla hasta ese punto de ebullición y luego vamos a necesitar que baje un poco. No sé si alguien de los que están acá tienen el manifiesto ferviente y de pronto me pueden ayudar también a leerlo en algunas partes. Quizás Sergio y Osvaldo lo tienen, ¿no? Ay, no te oigo, Osvaldo, pero ¿será que empiezas a leerlo tú? Bueno, es que tengo que buscarlo porque ahorita lo encuentro, pero sí lo tengo. Ve a buscarlo si quieres y yo empiezo, ¿de acuerdo? Vale, sí. Gracias. Bueno, voy a comenzar. 1. Suficiente. Estos son tiempos de resistencia. Quizá todos los tiempos son tiempos de resistencia, pero justo ahora, se siente urgente. Los asesinatos y los hurtos repicando en nuestros oídos, ensordecedores. Pareciera que debemos estar afuera, con cuchillos entre los dientes, cazando serpientes, derribando puertas. Estos son tiempos en los que lo que nos ha sido arrebatado nos duele más, en los que los muertos no descansan en paz. Un tiempo de terrenos turbulentos. 2. Restregándonos tierra en los ojos. Ahí, en el suelo opaco, es donde pulsa. Lo que no está quieto no son solamente los muertos, sino la tierra a su alrededor. Las rocas, los minerales y los miles de recovecos en los que la greda ha escondido sus restos. Lo inerte, eso que en virtud de un cuidado entrenamiento de nuestra atención ha sido clasificado como la negación de la vida. Lo que no descansa en paz es el paisaje estallado, el que ignorado por estéril se consideró solo para extracción. Esto es lo que nos está enseñando a mirar. 3. Levantarse en fervor. Es en momentos como este que la alegría se convierte en un asunto político. Demandamos el derecho a sobrevivir en nuestro goce, a que no nos asesinen por crecer regocijados. Así que se convierte en un asunto de cuidados mantener y alimentar esa alegría cada vez que se encuentre. No es amoral ser felices en tiempos de muerte. Tenemos el derecho a existir, a defender nuestra vida, a volver su resistencia una cuestión ética. Es clave defender nuestro regocijo, y para eso puede que nos veamos obligados a confeccionar burbujas, bolsas de aire y espacios de excepción, escondites donde ir a nutrirse y descansar. Que abunden estos espacios, aunque sean temporales, que alberguen las más extrañas y creativas de las excepciones, burbujas donde imaginar nuevas historias, escribir nuevas reglas. En tiempos como este, estamos luchando por nuestro derecho al futuro. El truco está en hacer fermentar esas burbujas, levantándose en fervor. Voy a hacer una pausa para ver si alguien encontró el manifiesto en casa y quiere unirse. Estamos por el capítulo 4. Yo ya lo encontré. Genial. ¿En el 4? Sí. ¿Empiezo? Por favor. Bueno, dice 4. Atención. La fermentación nos enseña a entender el suelo como algo sustancialmente tumultuoso. Hace visible el invisible potencial de las cosas que parecen en calma. La superficie de una hoja de col, la delicada disputa de la arcilla, ambos rebosantes de vida y tiempo. También nos enseña a ver al tiempo como una cosa a descifrar, una suavidad, una acidez interesante. La perversidad del liberalismo tardío no conoce límites en lo que respecta al entrenamiento de la atención del consumidor hacia estas texturas como signos de descomposición y enfermedad. ¿Qué mejor señal de que son algo revolucionario? Lo que la fermentación nos muestra son las conexiones invisibles entre todo, vida burbujeante desatada en las cosas escondidas en la opacidad de la materia. La fermentación es una opción al microscopio. No consiste en relacionarse con estos fenómenos a través de imágenes, sino a través de su carácter. Lo que les gusta hacer, cómo prosperan.
Te acostumbras a no distinguir tipos de vida, sino a reconocer su presencia y consecuencias. Así que cuando algo fermenta, puedes sentirlo, resuenas con ello. Puedes anticipar sus necesidades. Así es como nutres los fermentos. Les das alimento, lo que quiere decir que les das opciones para expandir su vida. Aprendes a cultivar el futuro. Gracias. ¿Será que No. Sergio está por ahí y quiere leer el otro capítulo? Ah, sí. Estamos en 5. el 5. Pataditas. ¿Cuáles son las políticas de la fermentación? La habilitación de redistribuciones físicas y cognitivas del poder. La fermentación nos enseña que las burbujas no son estáticas, que el fervor es emocionante y posible y que el cambio siempre está presente. En tiempos de oscuridad y desesperación, cuando la más aterradora subjetividad parece ser la que está en el poder, gritamos por nuestra oportunidad de ser expansivos. Aprende de aquellos que fermentan Sprite. Escucha las voces que desafían los límites de tu cuerpo. Hazlos tu familia. Nos convertimos en piedras. Sintonizaremos con los minerales que forman nuestras uñas, con el parásito que da forma a nuestro cabello, las viejas vegetaciones de nuestros oídos, los moluscos de nuestra nariz. Raptaremos y permaneceremos quietos tanto tiempo como deseemos, expandiendo nuestra presencia. Cuanto más aprietes la cerradura, cuanto más vigiles la frontera, más fuerza acumularemos. No nos preocupa derramar, pues derramar es expandirse. Somos muchos, somos poderosos en nuestra multitud. Déjanos desatendidos y cambiaremos el tejido de la materia. Gracias. Voy a leer yo el 6. 6. Jardines. Armonizarse con las microscópicas redes de bacterias, hongos, líquenes y raíces que hacen opaca la materia nos da control sobre las tecnologías de recuperación. Nos enseña el poder de recuperar baldíos, la mejor forma de cooptación. Si quieres entrenarnos en subjetividades que prosperan en el colonialismo, lo convertiremos en invasión bacteriana, en expansión de esporas. Colonizaremos, pero no para sostener tus jerarquías de inequidad, no para alimentar tu maquinaria del miedo. No construiremos máquinas, las cultivaremos como personajes en una novela de Octavia Butler. El futuro es nuestro y está por todos lados, en cada nivel de la materia. Adelante, lánzanos inercia. Nosotros cultivaremos jardines de piedras. Bueno, este es el libro de Mercedes Villalba, El Manifiesto Ferviente, que ella escribió hace unos 2 años. Bueno, en un momento en el que, aunque pensemos que siempre está vigente, fue un momento en el que parecía que un poco como que Estados Unidos se acababa, en el sentido de que para muchas personas pues, se acababa la vida ya. Ella, aunque es argentina, vivía en California hasta hace muy poquito. Es profesora en la Universidad de UC Davis y es antropóloga y bueno, pues tiene una investigación doctoral sobre mercantilización de los paisajes. Y este texto, que bueno, como os digo, lo escribió muy deprisa cuando la noche en la que Trump ganó las elecciones, se publicó por primera vez en la revista The Plant en inglés, porque ella lo escribió originariamente en inglés. Y aquí en Calypso lo tradujimos. Y ha sido un libro que nos ha obsesionado, nos lleva obsesionando durante 2 años. Y bueno, pues ya fermentábamos antes de leer ese manifiesto, pero le ha dado como otros tonos y otros significados también a esta práctica que estamos llevando. Os voy a preguntar ahora si cómo va vuestra leche. ¿Ya se calentó? ¿Ya está hirviendo? ¿Cómo está la nuestra? Está ahí, todavía no ha empezado a hervir, ya está caliente. Y por allí tampoco está hirviendo, ¿verdad? Bueno, recordad que cuando esté hirviendo ya la quitáis. Bueno, tenéis leche fresca, entonces la podéis hervir 3 veces y la quitamos. Entonces, mientras que estamos hirviendo las leches, vamos a seguir leyendo algunos otros textos que os he traído por aquí. Bueno, este es todo el manifiesto ferviente, os lo voy a pasar así muy deprisa, pero os quería decir que, bueno, que el manifiesto está disponible en España,
en Traficantes de Sueños, pero que tenemos la versión audiolibro en YouTube abierta para cualquier persona que la quiera, que lo quiera oír. He leído a muchas voces, entre ellas la de Mercedes Villalba, y hay dos versiones, la en inglés y la española. Aquí, como veis, el libro es una edición bilingüe, la parte negra es la española, la parte azul es en inglés. Y lo encontráis muy fácilmente escribiendo Manifiesto Ferviente en YouTube y os sale, o Fervent Manifesto, si queréis la versión inglesa. Os voy a traer aquí otro texto de Sandor Katz, porque bueno, un poco cuando estamos fermentando, habéis oído ahí en el manifiesto, ¿no?, de Mercedes, un poco como que, bueno, si no, lo voy a poner como en situación, ella va hablando un poco de cómo esta cuestión de alimentación industrial nos ha ido enseñando y nos ha ido señalando cómo ciertas texturas y ciertos sabores, mejor, nos ha enseñado a identificar ciertas texturas y ciertos sabores con descomposición, con alimentos que están mal, con cosas que no se deben comer. Y bueno, sobre esto habla Sandor Katz, ¿no? Quería como un poco, ya que nos vamos a meter con bacterias, traer esta idea encima de la mesa. Él dice que la distinción que existe entre los alimentos frescos y los podridos son fundamentales, tanto como lección de vida para la supervivencia, como narrativa mitológica en diferentes culturas humanas. Entender qué es y qué no es apropiado meterse en la boca es una de las primeras informaciones que recibimos culturalmente cuando somos bebés. Y continúa diciendo, en el lugar creativo que existe entre la oposición binaria fresco-podrido, se sitúa la comida que ha sido preservada, los fermentos tan profundamente entretejidos en nuestros particulares culturales. Y bueno, pues quería un poco traer esta idea, ¿no?, de esa oposición entre lo fresco y lo podrido, y sí podemos quizá trascender esa idea, ¿no?, de cuando algo está bueno para comer o cuando algo no lo está, y si hay algo ahí entre medias. Hay una cuestión con muchos de los alimentos industriales, y es que es primordial entender que muchos de ellos tienen conservantes o tienen antihongos o tienen como muchas sustancias que van a hacer que de su vida útil, por así decirlo, se preserve. Entonces, en esos alimentos, ver signos como levaduras o como algún florecimiento o algo así, siempre nos asusta. Y en algunos casos debe ser así, porque si, por ejemplo, un pan de molde tiene tantos aditivos para que no se florezca, y se florece, es que quizá algo está sucediendo ahí, algo como que puede ser peligroso. Sin embargo, cuando estamos fermentando, vamos a ver que vamos a tener que tomar muchas decisiones y abandonar un poco esa idea de que es peligroso comer algo que tiene una textura pues un poco blandita, o que parece que está un poco pasado, o que huele un poco a que está algo pasado. Y esa es una manera de educar también nuestro gusto y nuestra percepción, y un poco plantarle cara a esa idea de esta alimentación industrial y toda esta como ideología de producción industrial de alimentos. Y Mercedes va hablando en ese texto, ¿no?, de que si la sociedad, o el capitalismo, mejor dicho, nos está enseñando que ciertas texturas son sinónimo de que algo está pasado, o que algo está arrugado y no terso es sinónimo de que ya no vale, pues ¿qué hay más revolucionario que de repente tomar todo eso y volver a releerlo y volver a ver cómo y por qué y de qué manera, por qué eso es peligroso, por qué eso está pasado, y también como cuestionar si es así? Entonces, aquí vuelvo a traer un poco esa idea, ¿no? Vamos a tener que tomar la decisión cuando estemos oliendo nuestro yogur, vamos a tener que tomar la decisión de si ya está hecho o no está hecho, de si nos huele bien, si lo queremos probar o no lo queremos probar. He traído aquí otro texto de Mercedes, que me vais a disculpar, también está en inglés. Ella ha publicado mucho en revistas británicas, estadounidenses, entonces, y bueno, como ha estado viviendo en Estados Unidos, ha escrito mucho en inglés. Y yo he traducido este texto para que podamos leerlo en el taller,
pero lo he traducido muy rápido, entonces os pido disculpas porque tiene algunas erratas, pero más o menos se puede entender. Y es que no quería dejar sin leer este texto solo porque estuviese en inglés. Y se llama Pudrirse como impulso colectivo. Y os quería proponer, leemos un párrafo cada uno. ¿Hay alguien que no haya leído, que quiera leer? O seguimos con Osvaldo y con Sergio, ¿me ayudaríais? O quizá Adrián, que estaba ahí, quiere como empezar, que no ha hablado todavía. Venga, va. ¿El primero solo? Sí, si quieres leer el primero y vamos leyendo los demás. Vale. Vemos el limón gris en la encimera y pensamos, ya fue. El limón se ha marchado a vivir a una vida diferente. Un evento desafortunado, una fruta podrida. Algo que de alguna manera escapó a nuestra atención y fue olvidado, dejando atrás para pudrirse. Para ser desmantelado por otras vidas distintas de la suya propia. Es nuestra culpa no haber comido la fruta que ahora se pudre, no haberla incorporado a nuestro cuerpo gracias a las bacterias que habitan dentro de nosotros y en vez de eso haberla dejado para ser conquistada por aquellas rondando nuestra cocina. Hemos perdido la oportunidad de absorber una vida que tomamos. Hemos fallado en abrir la fruta que tiene un interior que curiosamente refleja el nuestro y canibalizarla. Es esta disolución de la identidad del limón en la colectividad de las bacterias, la pluralidad de las colonias microscópicas marchando por la encerada y amarilla superficie como una suerte de infantería de identidades disueltas. Estamos presenciando magia, los jugos se escapan, la carne se vuelve informe, lo opaco se impone al destello, fascinación con unas notas de culpa y desagrado. Muchas gracias, Adrián. ¿Será que, Sergio, quieres leer el siguiente? Sí. Deberíamos moverlo antes de que contamine a la naranja que está a su lado. Quizá ya lo hizo. Bacterias, moho, hongos, ¿son invisibles la mayoría de su vida? Lo cogemos para tirarlo, repugnados por la flacidez que ha adquirido. Se siente deshecho, algunas partes cediendo a su propio peso y convirtiéndose en polvo, un recordatorio táctil de la muerte. En el centro de esta decadencia encontramos un círculo gris de moho. Su peculiar aroma alcanza nuestra nariz. El olor de las cosas que se pudren es dulce y un poco como las sombras, fresco a su propia manera, como una habitación que ha permanecido a oscuras durante un largo periodo. Un sótano, no un ático, no encima de nada, no sobre nada. Una habitación donde el polvo flota y cada partícula de luz es perseguida y aprovechada. La dulzura de la manera oscura en la oscuridad, esperando como aguas estancadas, espesándose. Una nota tan dulce que se convierte en triste, conmovedora. Muchas gracias, Sergio. ¿Será que, Osvaldo, estás por ahí? ¿Será que lees tú el próximo? Sí. Lo tocamos con los dedos y corremos a limpiarnos en nuestra propia ropa. Sabemos que el moho salta, el moho se expande. ¿Estamos contaminados? ¿Estamos hechizados? ¿Este contacto alteró algo invisible? La acción de la magia simpática, Sir James Frazer en La Rama Dorada, 1980, se basa en la idea de que existe una continuidad de la acción de una cosa sobre otra cuando éstas se tocan y aunque el contacto desaparezca. Este entendimiento de la magia tan simple, tan prístino, tan masculino, la ley del contagio. Brujas que vagan por nuestro corazón y duermen al lado de nuestros órganos vitales, comiéndonos poco a poco mientras dormimos. Ese es el tipo de magia que tememos. Más cercana a la E. Evans Pritchard, describen en Brujería, Magia y Oráculos en los Azande, 1937. El contagio de la carne sobre la carne, la alteración de lo que reverbera dentro de nosotros y emana a través de límites de nuestro cuerpo que no se cierran bien, la boca, los ojos y agujeros, el espacio entre nuestros dedos, la raíz de nuestro cabello. Muchas gracias. ¿Terminó? Si quieres, sí. Okay. Segundos antes de tirarlo a la basura, somos profundamente conscientes de cuán poco nuestros cuerpos nos contienen, desbordando constantemente de él. Mente, corazón y alma, todas las mentiras de la poesía y el rock. Somos carne a través del tiempo, cubriéndonos en nuestro camino hacia la colectividad.
¿No es esto acaso la vibrante pluralidad de la vida, encontrando su camino a través de cada grieta, incluso las nuestras? Muchas gracias. Voy a hacer un paréntesis aquí a preguntaros, ¿cómo vais con la leche? Sí, ya está empezando. ¿Cómo la tenéis? ¿Ya, Sí, está, sí, ya hirvió? Ya está, ¿ves? Que ya es una Sí, ya burbujilla. está, sí. Genial. Pues bueno, voy a enseñaros la nuestra. Igual creo que no la vais a ver también, pero... Espérate. Ya está empezando. Bueno, no sé, creo que no se va a ver nada bien. azul. No se va a ver nada bien. Espérate, Pero bueno. A ver, no, perdón, aquí. No, bueno, pero no se va a ver, pero la idea es que hay un momento en el que si observas la parte de arriba, empiezas a ver cómo empieza a crecer, pero no tanto a crecer como a cambiar de textura, como si se volviese como más suave, menos líquida. A mí me gusta hacerlo hasta ese punto, pero como os digo, hay gente que perfura, lo ideal es hacerlo, pues llevarla a que hierva, incluso a veces llevarla como a un punto más alto, y eso tiene algo que ver con cómo luego las proteínas se comportan, y bajarla de temperatura. Entonces, ¿os habéis fijado que no os pedía un termómetro en ningún momento? Porque lo estamos haciendo de una manera, bueno, pues como más tradicional y más intuitiva. Pero si os queda gustando hacer yogur y vais a hacer más yogur, que sepáis que, bueno, dependiendo de a quién consultéis y qué libro veáis, que a quién consultéis os va a pedir, bueno, pues llévala hasta este punto y así te va a quedar más cremoso, llévalo hasta este otro punto y así te va a quedar más sólido. Si lo quieres más líquido, puedes como hacer otras cosas. Pero bueno, aquí vamos a hacerlo hoy un poco con los métodos que tenemos. Entonces la idea es que va a hervir y ahora la vamos a dejar ir reposando, y Camilo le va a dar un poco con el pai pai para enfriarla un poco, porque vamos a hacerle un test de temperatura. Entonces, un poco así como para recoger la idea, la hemos llevado a hervir y ahora la vamos a bajar de temperatura. Y la vamos a bajar porque vamos a introducirle el starter, nuestro arrancador, ¿sí? ¿No? Como el cultivo que va a colonizar la leche y que se va a comer, bueno, pues la lactosa, todos los azúcares que esa leche tiene ahora mismo, se las va a comer los cultivos de bacterias que tenemos acá. Yo estoy utilizando un yogur que es, bueno, que se vende aquí en Cali, que es de una empresa local, que es increíble, pero podéis usar cualquier yogur. Y aquí empezaría un poco como la pregunta de qué pasa si usas un yogur u otro, o qué diferencia hay entre un yogur industrial o algo así. Yo, por ejemplo, tengo aquí que el mío utiliza dos cultivos de yogur que se llama, bueno, uno es L. vulgaricus y otro es E. thermophilus. Y bueno, pues yo ya sé de dónde viene este yogur, cómo se hace, de dónde vienen esos cultivos, y aunque no son como los más impresionantes del mundo, me interesan. Lo que suele ocurrir cuando en los yogures comerciales, en los de marcas así muy conocidas, en los más comerciales, es que suceden varias cosas. Una es que normalmente, incluso aunque utilicen varios tipos de cultivos, lo que hacen es introducirlos de una manera, digamos, aislada, cada uno de los cultivos, de tal manera que no crean un ecosistema, o sea, no están introduciendo un ecosistema dentro del yogur, sino que están metiendo varios cultivos de bacterias, de levaduras, bueno, en distintos yogures o en distintas preparaciones, pues de bacterias, levaduras, hongos. Y entonces lo que ocurre es que esas colonias, por así decirlo, no se comunican mucho entre ellas. Lo muy interesante sería tener acceso, y si alguna vez tenéis acceso a esto,
o sea, aferrados a ello como oro. Por ejemplo, tener un cultivo de alguna persona que lleve haciendo yogur como mucho tiempo. Alguna abuela que conozcáis que tenga como su cultivo de yogur. Y si en algún momento os encontráis en algún mercado, en algún mercadillo, en algún sitio, gente que vende yogur y que pues podéis ir a hablar con ellos y ver más o menos, y en cuanto os deis cuenta de que llevan tiempo haciendo yogur, pedirles un poco o comprarles un poco, y así podréis ir reproduciendo esa colonia. Entonces, bueno, va a ser distinto dependiendo de qué usemos como starter, o sea, como arrancador, y va a depender también pues de la leche que usemos, pero igual, aunque, por ejemplo, usemos una leche comercial y usemos un yogur comercial, una de las cosas más interesantes que vamos a poder hacer es alargar el periodo de fermentación, porque normalmente en los yogures industriales pues se meten cámaras de fermentación donde fermentan muy poco tiempo, como digamos que aceleran las condiciones y se fermenta muy poco tiempo. Nosotros vamos a fermentar nuestro yogur hasta que nosotros pensemos que está bien, o sea, vamos a tomar la decisión, pero la idea es que más o menos va a estar fermentando unas 24 horas, frente a 15 minutos, media hora, 2 horas máximo que suelen fermentar los yogures industriales. Eso quiere decir que nuestra leche va a estar más procesada por bacterias. Vamos a darle más tiempo a las bacterias para reproducirse. Eso quiere decir que cuando comamos esas bacterias, ese yogur, va a haber más bacterias por centímetro cuadrado que si tomásemos un yogur industrial. Y también vamos a dejar que predigieran la leche por nosotras y por nosotros. Entonces, si tenemos como algún tipo de intolerancia o tenemos como algún tipo de problema para digerir esa leche, las bacterias ya van a haber tenido tiempo para predigerirla por nosotros. No quiero entrar como en temas ya de mucha polémica, de la lactosa, de todo esto, pero bueno, deciros que sucede aquí en el yogur pues un poco de la misma manera lo que sucede con el pan. Si nosotros tomamos pan con levadura química, nosotros estamos comiendo todo el gluten que tiene ese cereal, el cereal que estemos usando, y sin embargo si tomamos pan que ha sido fermentado, y además que ha sido fermentado durante gran cantidad de tiempo, porque, bueno, leed los artículos, ¿no? Como por ejemplo esos panes de masa madre de Mercadona, pues no tienen un periodo de reposo grande, pero si nosotros dejamos reposar ese pan, las bacterias van a digerir ese gluten por nosotros, y a la hora de comerlo pues va a ser un alimento que ya esté de alguna manera predigerido. Entonces eso es lo que va a pasar con nuestro yogur. Yo os quería contar esto para que si alguien lo está haciendo con una leche industrial y un yogur industrial, que igual hay mucho valor en poder controlar tú el proceso de fermentación frente a simplemente comprar el producto acabado. ¿Cómo tenemos el...? Bien, te iba a preguntar qué pasa con la nata. Se queda ahí, Se no queda pasa ahí. nada, sí. Bueno, quería abrir ahora un momento por si alguien tiene alguna pregunta como con este proceso. O sea, si alguien está en algún punto que no sabe seguir, si quiere contar algo. Yo entiendo que en la biblioteca ya hirvió la leche, ¿verdad? Y ya estáis esperando a que enfríe un poquito. Bueno, si en algún momento alguien tiene una duda, porfa, comentáis y decís. Bueno, ahora os quería preguntar, hacer así mientras que esperamos a que se enfríe un poco la leche, os quería preguntar, ¿quiénes de vosotros habéis fermentado ya? ¿Habéis como, no sé, habéis hecho algo para ver como qué es lo que habéis hecho y ver si nos podéis contar? Yo hace tiempo que no lo hago, pero a raíz de mi abuela nos llegó como un esqueje, no sé cómo se llama, de kéfir, del hongo de kéfir. Sí. Y como que en mi familia sí que se cogió la costumbre de hacer ese yogur es fuerte, es de sabor fuerte, y lo que hablamos de llegar incluso a la gradación alcohólica. Y justo el otro día hablaba con mi abuela y yo no sé quién le recomendó no seguir tomándolo porque pues para la flora igual le venía mal y estas cosas, pero
No sé qué opináis vosotros de todo esto. Qué raro, ¿y por qué? ¿Pero qué razón le dieron? No lo sé, yo creo que mi abuela llevaba tiempo con temas como de infección de orina, como que obviamente son otras cosas, no sé hasta qué punto tiene que ver. Y lo dejó de comer y es una cosa que, vamos, mi familia además que siempre ha tenido problemas de estómago, súper bien, o sea, a todo el mundo le vino súper bien. Ay, pues no sé por qué se lo dirían. Se me ocurre algo y es que, bueno, el kéfir en realidad no es un hongo, es como una relación simbiótica entre una bacteria y una levadura. Ujú. Entonces, a lo mejor estaban relacionando esa idea de las levaduras con muchas veces las infecciones tienen algo que ver las levaduras ahí, pero me resulta muy extraño porque como que justo la idea ahora mismo en este momento de la historia es como promover el consumo de, pues tanto de hongos, levaduras y bacterias de ese tipo, o sea, como beneficiosas para el cuerpo porque aumentan o sea, como la respuesta del sistema inmunológico. Sí, que no es agresivo. Un poco como que la idea, bueno, esto es algo que hablamos mucho en los talleres, es un poco loco porque el tema de los probióticos y los prebióticos y todo el tema de las bacterias y el sistema inmunológico bueno, pues todas las bacterias que tenemos en el intestino, hoy en día son un gran negocio. Entonces, todos los estudios que acaban saliendo, o sea, los que ahora mismo más básicamente están como haciendo realidad, están financiados por empresas farmacéuticas que lo que quieren es, o sea, un poco las intenciones que tienen es que el día de mañana yo pueda ir al médico, me haga un estudio y me diga, bueno, tú tienes que tomar tanta cantidad de esta colonia, tanta cantidad de esto, y toma esta pastilla, esta pastilla, esta pastilla, y así ya vas a poder como colonizar tu intestino. Entonces, muchos de los papers hoy en día que se producen son un poco contraintuitivos, o sea, van un poco en contra al tema tradicional, que la tradición lo que dice es, toma un poquito de yogur, toma un poquito de queso, toma un poquito de, bueno, pues todas las carnes frías, no tan típicas españolas, también llevan un proceso de fermentación, toma un poquito de estas verduras fermentadas, toma un poco de todo y entonces pues eso cuando llegue a tu intestino se van a encontrar con la colonia que ya tienes y si todos los días tomas un poquito de cada, pues te va a tener un efecto beneficioso. Y sin embargo los papers hoy en día, pero no se puede fiar mucho porque ya te digo, hay mucho interés, como un gran interés económico detrás. Lo que dicen es, no, eso de comer kimchi un día, yogur, otro tal, eso no, mejor tomar una pastilla que tenga la cantidad que tú necesitas. Y es muy discutido hoy en día, entonces no sé si de pronto tenía algo que ver con eso. Pero uff, si tienes como, Sí, supongo que sí. claro, si tienes cultivo de kéfir, uff, pues bueno, eso se reproduce, que da miedo. Pero Sí, sí, lo hemos regalado a gente que le ha interesado, sí, sí. Pero bueno, es lo que dices, sí, suena un poco microbiología, macroeconomía. sí, suena un poco así. Mala madre, sí. Sí, pues bueno, no sé si sabes que con ese mismo cultivo puedes fermentar harina también y puedes hacer masa madre. Ah, Puedes no. alimentarla, pues quitar una parte de la leche, puedes alimentarla con una mezcla de harina y agua. También encuentras en internet muchas mezclas, como proporciones, y fermenta también la harina. Y de hecho, algo que a mí me gusta mucho es que puedes cambiarle la leche por nata, fermentar esa nata y luego batirla y hacer mantequilla fermentada, que también está bien increíble. Lo digo por si tienes mucho y no dais abasto a comer yogur, que Sí, eso sí, lo puedes usar con otras cosas. pasaré la receta. Y bueno, ya ese al kefir le llama Sandokan el champán de la fermentación, el champán de los lácteos, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me han explotado botes de kefir, como Si te pasas sí, de la fermentación, claro, por el... como que crea una bebida así burbujeante. Ah, pues qué interesante, uf, ojalá estuviese allí, te pediría un poco de tu kefir para reproducirlo, para cuando vaya la próxima vez. Yo os quería preguntar a los demás si habéis hecho algún tipo de fermentación, que nos contéis, alguno que sea a lo mejor típico del sitio de donde sois.
No quiero señalar a nadie, pero voy a señalar a Osvaldo, ¿está por ahí? Quizás se fue. Vamos. Ay, no os oigo. ¿Me estáis diciendo que ya tenéis la leche? Vale, perdón. Dice, Nona hizo yogur con leche, yogur y el calor del verano madrileño en un día completo. Genial. Bueno, no sé cómo estáis hoy. ¿Hace calor? No. ¿No hace calor? ¿Hace frío? Genial, porque vamos a ver cómo va a ser. Eso va a ser un poquito importante hoy, porque nosotros aquí que vivimos en verano constante, va a ser un poco más difícil hacer el yogur. Bueno, os voy a contar ahora el test del meñique. Vamos a entrar como en esa parte del test del meñique. Uno puede medir la temperatura de la leche, pero hay una manera de hacerlo tradicionalmente que no implica ningún aparato y que además a mí me encanta porque tienes que meter la mano y dentro de la leche y pues ya tu mano tiene como bacterias y levaduras del ambiente, entonces tienes como que introducirlas un poco ahí. Entonces voy a empezar a probar a ver si ya se puede hacer. La idea es que, bueno, os estaba contando, vamos a introducir ahora una colonia de bacterias y a esa colonia de bacterias les gusta vivir en nuestro intestino. Entonces, más o menos, lo que tenemos ahora que hacer es determinar, vamos a determinar nosotras y nosotros cuál es la mejor temperatura para nuestras bacterias. Hay una regla, así como un test, que es el test del meñique. Uno coge su meñique, lo mete en la leche y necesita meterlo y poder contar hasta 5 de una manera cómoda. Que la leche esté caliente, pero contar hasta 5 para que no necesites sacarlo antes. Yo no puedo contar ni hasta 2, entonces vamos a enfriarlo un poco. Podemos enfriarlo pasándolo a una jarra y pasándolo así. Entonces podéis coger 2 recipientes si queréis, pasarlo de uno a otro y vamos a empezar a bajarle la temperatura. Como os digo, tomemos como una actitud así maternalista, vamos a ver, de igual manera que cuando le das el biberón a un niño, ¿no? Y te pruebas en la parte interna del brazo, si la temperatura está bien, como vamos a meter una colonia de seres vivos ahí, vamos a ver que no tenga como un gran impacto de temperatura. Entonces, si por alguna razón tenéis el yogur en la nevera, os diría que lo saquéis ya para que se vaya atemperando, para que tampoco le dé como un shock de temperatura. Y vamos a bajarle esa temperatura más o menos a la temperatura del cuerpo, un poquito más caliente, pero más o menos como esa temperatura. Vale, voy a probar ya. Cuidado. Bueno, voy a meter mi dedo meñique y ya, yo ya puedo aguantar esto. De hecho, sí, como a los 5 me empieza a quemar un poco, pero más o menos. Démosle un poquito más solo. Y mientras que Camilo está ahí enfriando un poco la leche, también os quería presentar este libro que se llama Revolt, Fervent Friends, Amigos de Fermentos. Es un libro de una editorial que se llama Humo en Argentina y es un libro que está editado por Mercedes, donde pidió a muchos amigos que le contasen, que le dijesen, escribiesen cosas sobre fermentos. Entonces hay como una colección de recetas, de algunos textos de mucho tipo, muchas ilustraciones, muchas experiencias personales acerca de fermentos. Y este es un libro que está traducido al español y que las 2 versiones están disponibles para descarga en la página de Humo Books, que es esta editorial argentina. Entonces os lo recomiendo mucho para que
le echéis un vistazo. De hecho se llama Amigos de Fermentos, Historias, Conjuros, Poemas y... ¿Cómo se dice pickles? ¿Encurtidos? Encurtidos y fermentos, así es como se llama el libro. ¿Es que no puedo meter la mano? Vale, entonces voy a meter ya por último el meñique. Y ya para mí está a una temperatura que yo siento que igual las bacterias van a estar en un entorno agradable, templado, como que se van a poder reproducir, pero ya no me quema. Entonces está un poco más caliente que mi cuerpo, porque pues nuestro interior está más caliente que la superficie, pero más o menos siento que ya es una buena temperatura. Entonces vamos a abrir el yogur. Y yo voy a usar para una cantidad más o menos como la de este bote, más o menos, voy a usar una cucharada. Esto es algo que nos contaba Mercedes en el último taller que hicimos, que Julia Child, esta cocinera estadounidense, cuenta que en muchos casos más es más, pero que en el yogur menos es más. Que tú igual quieres que se colonice la leche, pero no tanto por echarle mucha colonia, sino que quieres como echarle poco y crear el entorno para que se puedan reproducir. Entonces voy a echarle una cucharada. Voy a echarle más o menos esta cantidad y voy a mezclarlo antes con un poco de leche para que no, pues para que lo pueda mezclar bien. Voy a disolverlo bien antes. Vale, y ya puedes echarle como el resto y meterlo en el bol. Entonces, o sea, Aquí en este. Ah, No necesitáis esterilizar el bote. Esto pasa con todos los fermentos, aunque sí queréis que esté limpio. Y si lo queréis esterilizar no hay ningún problema. Pero el tema es que ahora lo que vamos a crear ahí dentro no es el mismo espacio, por ejemplo, que creamos cuando hacemos una conserva, que necesitamos esterilizar el medio y un poco hacer una especie de cámara del tiempo, donde no pase el tiempo y donde no se pueda reproducir ninguna bacteria que pueda ser negativa para nosotros. En este caso no es una cápsula del tiempo, sino que creamos dentro del bote un ecosistema que va a estar activo, es un ser vivo que va a estar ahí viviendo, colonizando, y de esa manera también va a estar activo matando y como luchando contra bacterias que puedan ser negativas para nosotros. Entonces, ya os digo, no es necesario esterilizarlo, pero pues sí lavarlo, darle un agua con jabón. Entonces, aquí tenemos la mezcla de leche y de yogur. Y entonces, bueno, yo he decidido hacerlo acá, podéis hacerlo como en el recipiente que queráis. Os recomiendo que sea cristal, que no sea plástico, pero también funcionaría en plástico, y el único recipiente donde no podéis hacerlo sería en metal, porque, bueno, pues algunos metales lo que van a hacer es matar las bacterias que nosotros queremos que se coman la lactosa y que hagan yogur, y en otros a lo mejor no los matan, pero pues puede ser que se oxiden y que empiecen a soltar como alguna cosa que no queramos en nuestra fermentación. Entonces ya tenemos aquí la leche. Me estabais contando que Nona lo había hecho con el calor del verano de Madrid. Y bueno, nosotros igual estamos aquí en Cali, hace bastante calor. Podríamos incluso poner esto con unas mantas y probablemente se haría. Pero la propuesta del taller de hoy, por lo que es un poco peculiar, es que lo que vamos a hacer y lo que os propongo yo es que vamos a abrazar nuestro yogur y vamos a vivir con este yogur durante las próximas 24 horas.
Entonces yo me voy a meter, no lo va a alcanzar la cámara, pero me voy a meter este yogur en mi ropa, en un sitio donde haga contacto con mi piel. Y ya que lo tengo acá, lo voy a cunar hasta que yo considere que está hecho. Entonces, un poco también el experimento y lo que probaremos aquí es tomar conciencia de cómo estamos generando no solo una vida, sino un montón de vidas, porque estamos aquí dándole un espacio para crecer a una colonia de bacterias, sino también ver de qué manera nuestra vida y nosotros podemos como incidir en eso. Cuando hemos hecho estos talleres, en algún momento pues hay gente que se ha ido de fiesta con sus yogures, se ha ido a trabajar, que se ha quedado quieto mirándolos, y cuando llega el momento de probarlos, pues todos los yogures saben distinto aunque los hayamos hecho con la misma leche, con el mismo yogur, y podemos ver pues cómo incide eso, el que nos hayamos movido, el que no, el que estemos ahí. Y un poco lo que... Ay, disculpa. Un poco lo que os proponemos es que ahora este yogur va a empezar a hacerse, va a depender mucho de la temperatura corporal que tengáis, de la temperatura ambiente que haya, y vais a tener que decidir en qué momento está hecho. La receta dice que en 24 horas sería el momento ideal, pero vais a tener que decidirlo antes o después o como veáis. Yo recomiendo que en algún momento vayáis abriendo el yogur, no muchas veces, pero que podáis abrir el yogur, lo observéis primero desde fuera, si cambia o no cambia la textura, que lo abráis y veáis si empieza a oler ácido, si os huele a yogur, si no os huele, y que en el momento en el que penséis que está hecho, que confiéis en vuestros sentidos y que toméis la decisión de probarlo si os huele bien, un poco recordando a este experimento y esta obra que os contábamos al principio del yogur vaginal, pues un poco eso, si os huele bien lo coméis y si no os huele bien pues no lo probéis. Y esta receta que os he traído hoy acá es una receta tradicional que está datada en muchas partes del mundo y era una especie de relación simbiótica que los humanos tenían con la fabricación o con la cocina del yogur, y es que se hacía una olla de yogur y por la noche se introducía en la cama, de tal manera que el cuerpo de las personas que estaban en la cama ayudaba a que ese yogur se siguiese haciendo, pero el calor residual que tenía el yogur también calentaba las noches de estas personas. Entonces es una receta que pues no requiere muchos aparatos, y que si en este momento tenéis un poco de frío allá en Salamanca, pues os puede dar un calorcito. No sé cómo vais, si ya... si allí en Salamanca me gustaría preguntaros, porque os veo removiendo. Bueno, allí en Puerto Llano ya tienen su yogur en el bote. Allí en Salamanca todavía no. Pero casi. Mira, ahora nos oís, ¿no? Sí, Sí. ¿No cuece? Sí, está ya... Ah, genial. Guardar en el bote. Perfecto. Entonces, si queréis, para esperaros, podemos seguir leyendo un par de textos para acompañaros. Y mientras que lo metéis. Os quería preguntar, nosotros estamos bien, pero como empezamos muy tarde, no sé cómo estáis de hora ya, con los horarios, ¿qué os pasa? Sí, nosotros estamos ya un poquito... Son las 9. Fuera de hora. Cenando. Pero Claro, bueno. por eso me imaginaba. Entonces, porque si queréis puedo leer un texto más y un texto muy pequeño y ya terminar. Si queréis podéis como hacerlo ahí, o si queréis, por nosotros no hay problema en acompañaros hasta que os metáis el yogur en el bote. O sea, la idea es que tenemos material para estar aquí 3 días, pero que entiendo que tiene que ser muy tarde allá. Bueno, os voy a leer un texto mientras que terminan allí en Salamanca de hervir la leche.
que es un texto que me gusta mucho tener en la cabeza cuando estoy acunando el yogur. Bueno, y que me hace pensar en muchas cosas. Es un texto de Donna Haraway, de su último libro, de quedarse en el problema, seguir en el problema. Es que lo edita en español con Sony, y bueno, es un texto que en inglés se llama Stay with the Trouble, ¿no? With the trouble. Stay with the Trouble. Y bueno, pues conocéis a Donna Haraway, es como una de las mentes así más lúcidas de nuestra generación, bióloga, escribió el manifiesto Cyborg, tiene este manifiesto para los animales de compañía, y en este último texto, entre muchas otras cosas, habla un poco de esta idea de la colaboración entre especies y un poco como esta pérdida de esta... o sea, o de este final, de este antropoceno, de esta idea de este mundo que está pensado desde los seres humanos, desde las personas, y un poco entendiendo qué está pasando con el resto de seres vivos que viven en ese planeta. Y en una parte del texto tiene esta frase que se ha hecho ya muy famosa, como que yo la he visto que la repite mucho, y es que es muy potente lo que ella escribe acá. Y ella empieza diciendo: importa qué materias usamos para pensar otras materias. Importa qué cuentos contamos para contar otros cuentos. Importa qué nudos anudan nudos. Qué pensamientos piensan pensamientos. Qué ataduras atan ataduras. Importa qué historias hacen mundos y qué mundos hacen historias. Y a mí me sirve mucho este texto cuando estoy acunando este yogur, un poco para empezar a ver cómo narrar, ¿no?, las historias, un poco como hablábamos de esta idea de que la fermentación desborda mucho la culinaria y como el ámbito culinario, y como quizá lo que estamos haciendo aquí quizá no es hacer yogur, sino es generar la situación para que una colonia de bacterias se pueda reproducir y pueda como encontrar un sitio donde desarrollarse y donde crecer de manera feliz. Entonces, sí, no sé si estoy hablando. Y ella empieza diciendo: ¿qué pensamientos piensan pensamientos? ¿Qué ataduras atan ataduras? Y ay, no sé si me estáis hablando a mí o si estáis hablando allá. Hola, hola, Salamanca, ¿están por allí? Hola. A ver. ¿Nos escucháis? Ahora sí, ahora sí. Estaba pensando que me estáis escribiendo. Yo creo que hemos seguido todo bien. Hemos enfriado la leche después de hervir. Hemos mezclado con el yogur. El yogur con un poquito de leche primero. Y ahora lo tenemos en un frasco y estamos tapado. Sí. Y en contacto con el cuerpo, así como un poco. Genial, Vale. perfecto. Pues bueno, pues esta es la propuesta de hacer yogur, y un poco ahora no hay una fecha determinada, no hay un momento determinado donde lo que tenéis en el bote va a pasar de ser leche a ser yogur, sino que vais a tener que estar mirando más o menos 24 horas es un tiempo donde ya podremos decir que seguramente en 24 horas es yogur, pero pues depende de la temperatura de vuestro cuerpo, de si os movéis, si no, de qué pase, pues puede que esté antes o puede... Supongo que estará mucho antes. Entonces la recomendación es que ahora os vayáis con ello, durmáis con ello, y cuando os levantéis mañana probéis a olerlo, a ver cómo huele y a ver si ya es yogur. Y que cuando la hagáis nos contéis qué os pareció, si os pareció que estaba rico o no, y que nos contéis como qué textura tiene, cómo huele y cómo os pareció.
Genial, pues sí, os contaremos, os contaremos. Y bueno, y acababa con esta frase porque me gustaba como, no sé si lo oíste, lo voy a repetir, me gustaba un poco ver cómo quizá, cómo cuentas la historia, pues influye, ¿no?, en lo que estás haciendo, que quizá no estamos cocinando yogur, sino que estamos dándole el espacio y proporcionando las condiciones de posibilidad para que una colonia de bacterias pues crezca y se reproduzca de una manera feliz. Entonces, bueno, pues ya decidimos qué hacemos con ella. Genial. Y no sé si queréis que terminemos el taller acá, que estoy un poco preocupada por Sí, tallar por la noche. queremos vender el yogur por toda Salamanca. Pero sí, para nosotros es buena hora para dejarlo, sí. Genial. O si alguien quiere preguntar o así, que lo haga. Sí, solo eso, abrir el micrófono por si alguien quiere decir algo o preguntar algo y ya por nosotros creo que os dejamos dormir y descansar y todo. Queremos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? ¿O quiere decir algo o lo que sea, contar cualquier cosa? Yo es que, volviendo un poco a la primera diapo, cuando salía la foto de Semiotics in the Kitchen y todo esto, me recordó un texto que había leído no hace mucho de Silvia Federici, Sí. que se llamaba, a ver, Comunes contra y más allá del capitalismo, y que en un momento señalaba como el detalle de retomar los actos cotidianos. Y leo rápido, es un parrafito. Gracias por leerlo. Que dice: como respuesta a los efectos de los planes de austeridad y la represión política en varios países como Chile o Argentina, las mujeres se reunieron para crear formas comunales de reproducción social, pudiendo así aumentar sus presupuestos y al mismo tiempo romper la sensación de parálisis que el aislamiento y la derrota producían. En Chile, tras el golpe de Estado de Pinochet, las mujeres comenzaron con los comedores populares, cocinando de forma colectiva en sus barrios para alimentar a sus familias y a los miembros de la comunidad que no tenían recursos suficientes. La experiencia de los comedores populares fue tan poderosa para romper la cortina de miedo que había descendido sobre el país tras el golpe de Estado que el gobierno los prohibió y envió a la policía a destruir las ollas comunes y acusó a las mujeres de comunistas. De una manera u otra, esta es una experiencia que se ha repetido a lo largo de los años 80 y 90 en muchos lugares de Latinoamérica. Tal como indica Civechi, en Perú y Venezuela han aparecido miles de organizaciones populares, cooperativas y espacios comunitarios para tratar asuntos como la comida, la tierra, el agua, la salud o la cultura, en su mayoría organizados por mujeres. Estos espacios han sentado las bases para un sistema de producción cooperativo basado en el valor de uso y operando de manera autónoma frente al Estado y el mercado. Pensando un poco en lo que comentabais de despertar de la amnesia industrial. Gracias por compartir ese texto. Está muy increíble. Además, el caso latinoamericano es bien increíble porque los tentáculos de todo eso llegan hasta hoy en día. Y un poco como que la caminada de la tradición aquí está siendo fuerte. Sí, sí. Me impactó mucho como la escena de eso, la policía ir a destrozar ollas. Por ejemplo, aquí en el caso colombiano tenemos una historia que es bien enervante, como que aquí el tema así de la gran lucha fue la chicha con la cerveza. Y se le culpa a la chicha el asesinato de Gaitán, perdón. Entonces, bueno, como que hubo toda una campaña institucional porque había un interés de traer una maquinaria para hacer cerveza y como que ciertas personas querían iniciar una industria cervecera y con eso se empezó a crear una campaña de, ¿cómo se dice? Como de difamación a la chicha, que es una bebida fermentada de maíz. Y bueno, pues eso derivó en uno de los episodios más violentos que ha tenido
pues en realidad no, o sea que uno de los episodios más violentos que ha tenido Colombia se le culpó a la chicha de haberlo producido. Fue muy loco, como que todavía llega hasta hoy en día esa idea de que todo lo que viene de fuera es mejor, ¿no? Como que todo lo que tiene que ver con lo que se produce aquí, pues es como, tiene que ver con algo indígena y es como algo más negativo. Y sí. Gracias por leer el texto de Federici. Lo voy a buscar. Es un librito, o sea, de Federici es un texto, al final es de Tinta Limón, un libro de George Cafensis que se llama Los límites del capital. Ah, lo voy a buscar, no lo he leído. Creo que está publicado en Argentina, creo. Sí. Pues muchas gracias por leerlo. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿O no? A mí increíble, en ese caso como que pero es que no sé si están hablando entre ellos. Ay, disculpadme, es que no los oigo. Adrián, ¿es un libro de David Harvey? No, George Cafensis. Ay, genial. Ay, Voy a probar así, a ver si se ve. sí. A ver. ¿Sí? Un poquito, bájalo. Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Ah, vale. Ah, genial. Ah, pues lo voy a buscar. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, no sé si hay alguien que quiera decir algo más o nos despedimos ya. Hasta la próxima. Vale. ¿Sí? Qué Es que no os oigo en la biblioteca. Pero voy a asumir que habéis dicho que sí. Entonces os voy a dar muchas gracias por estar aquí, por compartir estas horas con nosotros, por hacer yogur, estos de calor. el problema había que dar. Y que nos gustaría mucho ver cómo sale y cómo os parece el yogur, así que si nos mandáis fotos o vídeos o lo que sea, son muy bienvenidas. Vale. Bueno, hasta luego. Chao. Chao. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Adiós. Muchas gracias. Chao. 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 Bueno, nos encuentran en redes sociales como Calypso Press. Chao. Chao. Sí. Yo creo que voy a cerrar este ordenador ya. Sí. Joder. Que ya no sé dónde estoy aquí.